Hola, buenos días, me presento. Mi nombre es Sofía Vargas Sánchez y el día de hoy hablaré sobre la dialéctica de la dependencia de Rui Mauro Maurini. Para que yo pudiera entender mejor el significado de la dialéctica, tuve que investigar qué es y sé que es la dialéctica. Es la técnica de razonamiento que busca la verdad a través de la confrontación de una tesis y una antítesis, creando en sí una síntesis que es una idea mejorada. La dialéctica de la dependencia explica sobre cómo el capitalismo mundial genera el subdesarrollo de países periféricos, que podríamos llamarlo como la teoría centro-periferia, no por falta de desarrollo, sino como una condición necesaria para el desarrollo de países centrales a través de un intercambio desigual y una superexplotación del trabajo. Al comienzo de la lectura, Rui cita a Marx en el Capital, que habla sobre el comercio exterior y nos dice que el comercio exterior no elimina los problemas del capital, sino que lo traslada y los amplía, los amplía a la otra. Y la otra es cuando se dice que hay dos formas distintas de aumentar la acumulación del capital, o sea, la ganancia. Una de ellas es cuando mejoras la productividad aumentando la plusvalía relativa, y la otra es cuando hay una mayor explotación del trabajo humano aumentando la plusvalía absoluta. Las primeras páginas nos explican que hay dos caminos para entender esto. Una de ellas es cuando la realidad se reemplaza por una idea general, como lo es el marxismo ortodoxo, que se toma como una ciencia que postula el colapso del capitalismo, y la otra puede ser cuando la realidad no coincide con el concepto, pero si no coincide, pues se deforma la realidad para que encaje con la teoría. Después nos explica cómo es que existe una noción de que los países tercermundistas son países precapitalistas, o sea que tenemos un desarrollo insuficiente, que podremos llegar a ser como un Estados Unidos o Inglaterra, pero en realidad más que un precapitalismo es un capitalismo a nuestro propio género, o sea que no encajamos del todo con todas las leyes capitalistas del mercado, pero tampoco estamos fuera de ellas. Rui nos dice que para entender mejor debemos de iniciar desde lo simple hasta lo complejo. En América Latina inicia el capitalismo desde el descubrimiento de América, desde el mercantilismo, o como lo llaman, la economía exportadora. Iniciamos siendo colonias productoras de metales preciosos. Esto es el principio. Esto ayudó y contribuyó al aumento del flujo de las mercancías y la expansión de los países centrales, haciendo que estos se desarrollaran mejor y pues se desarrollaran en la gran industria. Además, que el sistema mixto de servidumbre asalariado que se estableció en Brasil ayuda a desarrollar la economía de exportación, hace que se introduzca en Latinoamérica el capitalismo. Para enriquecer más la lectura, yo investigué sobre la teoría centro-periferia, que habla sobre el pensamiento, que dice que cada país se tiene que especializar en lo que es bueno haciendo, y que los países más desarrollados se especializan en la ciencia y la tecnología, y pues los menos desarrollados se especializan en las materias primas, obligándonos en sí a un intercambio. Pero ¿por qué Latinoamérica no podemos producir lo mismo que todos los demás países? Pues porque no tenemos el mismo poder que ellos. Somos un país débil, no tenemos el mismo poder en lo político, en lo militar, en lo científico, en lo tecnológico. No somos países hegemónicos como ellos lo son. Rui nos explica que los países subdesarrollados se hacen no por falta de integración, sino por una integración subordinada y dependiente hacia los demás países centrales. En realidad, el subdesarrollo es una etapa atrasada del capitalismo. Existen muchos países que se encuentran en esta situación. Son países que antes eran desarrollados, pero ahora son deformados por la dependencia en el mercado mundial. Un ejemplo de ellos puede ser Venezuela.
Venezuela antes era un país que pues sí tiene una gran, tienen mucho petróleo y que antes eran muy, muy buenos en lo que hacían y tenían una economía muy buena, pero ahora por lo de la dependencia comercial, Venezuela está como se encuentra ahorita, lamentablemente. Estos países, para dejar de ser subdesarrollados, tienen que ser más autónomos, pero no es, pero pues no es fácil porque dependemos de estos países centrales. Un país desarrollado necesita de un país subdesarrollado para que éste le abastezca de materias primas, y los subdesarrollados necesitan de los otros por todos los productos manufacturados que ellos nos venden y que obviamente nos venden a un precio más caro. Una vez yo tenía un maestro bueno, en la preparatoria yo tenía un maestro que era sociólogo y que nos explicaba todo este rollo del por qué América Latina por qué América Latina era productora de materias primas y todos los países centralistas industriales, pues no. Y nos dice que nosotros tenemos un gran terreno, una gran geografía, y que gracias a todo el clima, a todo el terreno que tenemos, podemos hacer más, pues sí, podemos producir todas esas materias primas. Por ejemplo, no podemos, comparar Japón, que puede ser que es una isla a comparación de México, ejemplo. O sea, nosotros contamos con una gran extensión terrenal y ellos no. Entonces, ¿por qué ellos son mejores que nosotros en este aspecto de tecnología? Porque ellos tienen la necesidad o sea, nos dicen: no, pues ¿sabes qué? Yo como, o sea, ejemplo, yo soy japonesa. Yo como japonés no tengo dónde plantar mi arroz, ¿no? Ejemplo, o mis frutas, o el mango, o lo que tú quieras. Entonces, como yo no tengo el lugar para plantarlo, yo voy a buscar otras cosas para vender, para que exista este comercio. Yo me voy a hacer dependiente de ti en el aspecto de que necesito tus materias primas, y tú, como país tercermundista o país subdesarrollado, te vas a hacer súper dependiente de mí porque yo te voy a dar esta tecnología, esta innovación. Pero lamentablemente existe una gran oferta, o sea, a Estados Unidos o a Japón, así, ay, perdón, es que se me movió mi lente. Estados Unidos o a Japón o a todos estos países, pues les llegan muchas ofertas de muchos vendedores, ¿no? Y por ende, entre mayor oferta, menor va a ser el precio del producto. Por eso existe una desvalorización del trabajo. Después nos habla del secreto del intercambio desigual. El secreto en el intercambio desigual entre países subdesarrollados y desarrollados no está en el comercio mismo, sino en las diferencias estructurales de la producción, que luego se traducen como precios internacionales. Los países con mayor productividad y capital, que son estos países desarrollados, se apropian de toda la parte del valor creado de un país menos desarrollado, aún cuando el intercambio parezca justo y pues se realice en un mercado. Pero también debemos de entender que los países desarrollados se encajan de toda la necesidad de los países subdesarrollados. Por eso, tenemos que entender esa gran desigualdad y ponernos a concientizar más sobre este tema.
Pero ¿cuál es el secreto en sí? Pues para iniciar tenemos como número uno que existe una gran diferencia en la productividad del trabajo. En los países desarrollados el trabajo es más productivo, tienen mayor tecnología, una mayor organización, tienen una mayor inversión del capital y pues los países subdesarrollados se necesita más tiempo de trabajo para producir la misma mercancía. Entonces, para que no haya una pérdida de plusvalor, hacen que los trabajadores pues trabajen más tiempo para reproducir para recuperar esas pérdidas en la venta. Pero un error es que no hay un mejoramiento de los medios de trabajo para que haya una mayor capacidad reproductiva. Este, los salarios en los países subdesarrollados suelen estar por debajo del valor mundial de la fuerza de trabajo, o sea que a veces ese salario es mínimo o inferior a ello, por lo que no cubre todas las necesidades, haciendo que trabajen más tiempo para que puedan tener más dinero. A diferencia de otros modos de producción como lo fue en el esclavismo, que simplemente ellos pues no tenían un salario y no tenían un dinero, obviamente. Además, hay que recordar que no siempre las jornadas son justas, que, que las jornadas pueden llegar a ser injustas y que tienen una sobreexplotación en el trabajo, que estas lo que les importa es crear más plusvalor, obviamente ayudando más al capital que a estos trabajadores. Esto no beneficia principalmente al trabajo local, sino al capital internacional, que compra barato toda la mercancía y pues obviamente toda la fuerza de trabajo. En el mercado mundial, el valor social de la mercancía se fija según las condiciones más productivas dominantes. Se supone que el intercambio de las mercancías expresa el equivalente cuyo valor se determina por la cantidad de trabajo socialmente necesaria. Esto ya nos lo había mencionado el maestro en todas las clases que hemos tenido, pero la realidad es que ese principio se ve alterado por distintos mecanismos que transfieren ese valor. Después tenemos que el trabajo menos productivo se reconoce plenamente como un no valor. Además, que es de importancia la edad del trabajador, ya que cada vez entre más grande la persona, menos productiva es para el capitalista. Recordemos que esto tenemos que concientizar. Esta lectura nos dice mucho que en la realidad en la que nos encontramos y sabemos que todas, o sea, nosotros como toda mi generación, por lo menos, no vamos a recibir pensión, no hay esos ayudos que antes existían. Bueno, no son ayudos, sino simplemente esta parte, por ejemplo, de la pensión, que era un seguro, para mi vejez. Y ahora, ¿qué hace el capitalista? Ah, no, pues no va a haber pensión, ahora vamos a hacer una carga para nuestros hijos, si es que llegamos a tener hijos, porque esta generación, pues no, es una idea que no quieren tener hijos, simplemente por la realidad en la que vivimos, porque no tenemos esa economía suficiente para poder vivir. O sea, hay mucha gente que sobrevive y eso lamentablemente es por esta desigualdad que existe entre naciones. ¿Por qué nosotros tenemos que vender más nuestra fuerza de trabajo a una cantidad más barata? O sea, ¿por qué tenemos que regalar nuestro trabajo para que se beneficien otras potencias? Esa es la desigualdad que nos dice Rui y el por qué
porque somos países subdesarrollados. Sí, plenamente nos dice que no estamos en un capitalismo, que estamos en un capitalismo acomodado a nuestra manera, que no somos el mismo capitalismo de ellos, pero que también entramos en muchas leyes de estos capitalistas, ¿no? Nos dice que es necesario que exista un país desarrollado y un país no desarrollado. Un país no desarrollado es el país dependiente, subordinado. Y pues lamentablemente somos nosotros. O sea, toda persona latinoamericana sabe de la realidad en la que vivimos muchos. Y pues esa es una lucha de clases. Siempre nos han dicho que todos, que el que trabaja más, perdón. Siempre nos han dicho que si trabajas más vas a poder tener más dinero, pero muchas veces no es así. Muchas veces, entre más trabajes, sí, pero más dinero tú les estás dando a ellos, más plusvalor les estás dando a ellos. Yo creo que lo justo podría ser un equitativo o darle una mejor, un mejor salario pues a todos los trabajadores. Pero bueno, continuamos con el tema. Bueno, como resultado tenemos que el país subdesarrollado entrega un mayor trabajo y recibe un menor valor a cambio, teniendo una dependencia estructural. Los países quedan atrapados en las exportaciones, en las importaciones de bienes caros y tecnología, teniendo obviamente una dependencia financiera y tecnológica. Esto reproduce el intercambio desigual en el tiempo, porque el aumento de la capacidad productiva del trabajo implica que en el mismo tiempo se produzcan más mercancías y cada mercancía requiere de una cantidad de una cantidad de materia prima para su producción. Entonces, si crece ese consumo, pues obviamente necesitan más materias primas y crece el trabajo empleado. También debemos de recordar que la expansión del mercado mundial es la base sobre la cual trabaja la división del trabajo entre naciones industriales y no industriales, pero en sí lo malo es esa división. No, es la ampliación del mercado mundial, como lo dijo Marx en algún momento. Por lo que entendí, para que América Latina esté en un proceso de industrialización, deberá realizarlo a partir de las bases creadas de esta economía de exportación, ya que no tenemos la misma doctrina que estos países de industria. Cuando Rui habla del anillo de la espiral, nos habla de la economía latinoamericana. Nos dice que no se limita a la clásica economía a la clásica economía de los países desarrollados, sino a la economía de la economía exportadora, que si no es... Ay, perdón, es que no vi que se me había apagado. Pero de nuevo, cuando Rui habla de este anillo, nos habla de la economía latinoamericana. Nos dice que no se limita a la economía, a la clásica economía exportadora de materias primas, sino que a medida de que se industrializa parcialmente, entra una nueva etapa del proceso dependiente que refuerza la subordinación del capitalismo mundial. En conclusión, decimos que América Latina es pobre no porque le faltó desarrollo, sino porque se desarrolla de una manera dependiente a todos estos países ricos. ¿Por qué tenemos que depender siempre de estas personas? Pero bueno, eso nos dice Rui y sabemos que esa es una gran realidad en la que vivimos. Sabemos que esto no va a poder cambiar, pero siempre dicen que todo al tiempo, que para que un modo de producción se cambie, para que quitemos el capitalismo, debemos de agotar todas las formas
de utilizar este capitalismo a nuestro favor. ¿Alguna vez fuimos un país desarrollado? Podemos volver a ser otro país desarrollado, pero no es fácil. Por eso necesitamos la ayuda de muchas personas